Capítulo 61. Después que Bethencourt hubo empezado a fortificarse, el dicho señor y el señor Gadifer tuvieron entrambos varias controversias, las cuales no eran muy agradables ni por un lado ni por el otro. Y el dicho señor Gadifer se hallaba en un lugar que en cierto modo había fortificado, y escribieron el uno al otro, y en la carta que el señor Gadifer escribió a Bethencourt, todo lo escrito era solamente, si venís aquí, si venís aquí, si venís aquí, y nada más. Entonces Bethencourt le contestó por su rey de armas llamado Segepuis, si os encuentro ahí, si os encuentro ahí, si os encuentro ahí. Y estuvieron algún tiempo con mucho odio y con contestaciones violentas hasta que, al cabo de días, Bethencourt envió una escogida compañía, aunque pequeña, a Gran Canaria. Entonces el señor Gadifer partió con ellos. Esto pasó el día 25 de julio de 1404. Y pasó a Gran Canaria con la barcaza de Bethencourt para ver el país con la compañía que Bethencourt había arreglado y se hicieron a la mar. Pero a los pocos días tuvieron una tormenta espantosa, tal que singlaron todo un día, de sol a sol, 100 millas con viento contrario. Y llegaron a Gran Canaria, cerca de Telde, pero se atrevieron a tomar tierra, porque el viento era muy fuerte y era de noche, y se fueron a 25 millas de allí hasta una ciudad que se llama Arguineguín. Y allí tomaran puerto y permanecieron 11 días al ancla. Allí vino Pedro el Canario a hablarles, y después vino el hijo de Artami, el rey del país, y gran muchedumbre de los demás canarios, y venían a la barcaza como habían hecho otras veces. Pero cuando vieron nuestra manera y que éramos pocos hombres, al fin pensaron traicionarnos. Y nos dijo Pedro el Canario que nos darían agua fresca y nos trajo cochinillos que nos debían dar, y preparó una emboscada. Y cuando el bote abordó, cerca de la orilla, para recibir las cosas, los canarios tenían el extremo de una cuerda y los del bote tenían el otro. Entonces cayó la emboscada sobre ellos y les cargaron con una lluvia de pedradas, de tal manera que todos fueron heridos. Y les cogieron 2 remos y 3 barriles llenos de agua y un cable, y se precipitaron de repente al agua con intención de coger el bote. Pero Haníbal, el bastardo de Gadifer, a pesar de estar herido, cogió un remo en su mano y los rechazó y largó el bote muy adelante en el mar. Porque muchos de los demás se habían dejado caer al fondo del bote y no se atrevían a alzar la cabeza. Hubo entre ellos 2 o 3 hidalgos de Bethencourt, que tenían paveses que sirvieron mucho. Después volvieron a la barcaza bien batidos y heridos. Después pusieron en el bote otros compañeros de refresco cuando vieron que se había roto la tregua y volvieron a hacerles escaramuza. Pero los canarios les salieron al paso con broqueles que llevaban pintado el escudo de Castilla que habían ganado a los españoles la temporada pasada. Y gastaron los compañeros bastantes buenos tiros sin hacer a sus enemigos daño alguno de consideración. Entonces volvieron a la barcaza y levaron el ancla y se fueron al puerto de Telde y permanecieron allí 2 días. Capítulo 62. Después salieron de allí y volvieron a la isla de Herbania hacia Monseñor de Bethencourt. Y cuando se acercaron a la tierra, el viento les fue contrario. Entonces bajó Gadifer a tierra y vino andando y llegó a una emboscada de castellanos que había venido en una barcaza, la cual barcaza venía cargada de muchos víveres para Bethencourt. Y decían que un día de aquella semana 42 canarios habían encontrado a algunos de sus compañeros muy bien armados y que los habían rechazado muy duramente. Pero posiblemente conocían que era gente nueva porque no se sueltan así sobre sus vecinos que ellos conocían. Y cuando llegó Gadifer a toda la compañía, estando muy cansado de ver muchas cosas que le resultaban desagradables, y veía y bien conocía que cuanto más tiempo permaneciese en el país menos provecho sacaría, y que Bethencourt se hallaba perfectamente bien quisto del rey de Castilla y, además de todo esto, que oyó decir al maestre de la barcaza que había conducido los víveres a Bethencourt, quien decía que el dicho rey de Castilla le había enviado aquí para auxiliarle refrescarle, y de los muchos elogios que decía y repetía del dicho Bethencourt. Y tanto que el dicho Gadifer fue muy sorprendido y no pudo contenerse de decir al maestre de la barcaza que el dicho señor de Bethencourt no lo había hecho todo por sí mismo, que si otras personas, además de él, no hubiesen intervenido en la empresa, las cosas no estarían tan adelantadas. Y que de haber llegado con los víveres 1 año o 2 antes, hubieran realizado todavía más. Y hubo mucha contestación, y tanto que las palabras llegaron por el dicho maestre hasta Bethencourt. De lo cual Bethencourt quedó muy sorprendido y muy resentido de que Gadifer tuviese contra él tanta envidia, y tanto que al poco tiempo se enfrentaron. Y le dijo Bethencourt:
Estoy muy sorprendido, hermano, ¿cómo tenéis tanta envidia de mi bien y de mi honra? No pensaba que me tuvierais tan mala voluntad. Y entonces contestó el señor Gadifer que no hubiera debido perder su trabajo, que había permanecido por largo tiempo fuera de su país y que bien veía que cuanto más se quedara menos ganaría. Bethencourt le respondió: hermano mío, mal habéis hablado, porque mi intención no es tan villana como de no querer reconocerlo cuando las cosas lleguen, si Dios quiere, a mayor perfección de lo que tienen. Entonces dijo Gadifer: si me queréis ceder las islas de que otra vez os hablé, me conformaría. Respondió Bethencourt que había rendido homenaje de ellas al rey de Castilla, que no se desprendería de ellas. Hubo muchas duras contestaciones, que sería largo referir y que callo de momento. Y a los 8 días después que Bethencourt hubo arreglado a sus hombres sus asuntos, el dicho Bethencourt y Gadifer partieron del país de Canarias y se fueron a España, no muy satisfechos el uno del otro. Y se fue Bethencourt en su nave y el dicho Gadifer se fue en otra. Y pleitearon juntos cuando llegaron a España, como oiréis a continuación. Poco después partió de Herbania Bethencourt y el señor Gadifer de la Salle, no muy de acuerdo. Bethencourt estaba en una barcaza y Gadifer en otra para hacer la travesía a España. Pero cuando llegaron a Sevilla, Bethencourt embargó varias cosas que el dicho Gadifer decía ser de su propiedad, hasta que el rey de Castilla tuvo noticia de ello. Pero el dicho Gadifer no logró nada. Seguidamente dijo que quería irse a Francia, a su país, y que tenía allí mucho que hacer. El dicho Gadifer veía claramente que nada podía hacer, y por esto quería marcharse. Y partió el dicho Gadifer del reino de España y se fue a Francia, a su país, y nunca más se dejó ver en las dichas islas de Canaria, y tuvo después Bethencourt mucho trabajo para conquistar las dichas islas de Canaria, así como más detalladamente oiréis a continuación. Aquí suspendemos esta materia de momento y hablaremos de las islas que Bethencourt visitó o mandó visitar, de sus maneras y de las condiciones del gobierno de las islas. Capítulo 63. Aquí hablaremos primeramente de la isla del Hierro, que es una de las más distantes. Y dice que es una isla muy hermosa y encierra 7 leguas de largo y 5 de ancho y tiene la forma de media luna y es muy fuerte, porque no tiene puerto ni surgidero bueno, y la visitó bien, por el dicho señor y por años, porque Gadier estuvo allí largo tiempo, y solía estar poblada por mucha gente, pero varias veces fueron presos y conducidos en cautiverio a países extraños y hoy día quedan pocas gentes. Y el país es alto y bastante llano, lleno de grandes bosques de pinos y de laureles, que producen moras tan gruesas y tan largas que maravilla. Y las tierras son buenas para labrar, para trigos, para vino y para cualquier otra cosa. Y hay muchos otros árboles que producen frutos de diferentes condiciones. Y hay halcones y gavilanes, alondras y codornices en gran cantidad, y una clase de pájaros que tienen plumas de faisán y del tamaño de un papagayo y vuelan muy poco. Las aguas son buenas y hay gran cantidad de animales, a saber cerdos, cabras y ovejas, y hay lagartos grandes como un gato, pero no hacen ningún daño y son muy repugnantes de ver. Los habitantes de allí son gente de hermosa presencia, tanto los hombres como las mujeres. Y los hombres llevan grandes lanzas sin hierro, porque no tienen ni hierro ni otro metal, y crecen allí trigos de todas clases y cantidad. Y en la parte más alta del país hay árboles que destilan siempre una agua hermosa y clara que se recoge en unos hoyos cerca de los árboles, la mejor que se puede hallar para beber. Y tiene aquella agua esta condición, que cuando se haya comido hasta no poder más y se beba de aquella agua, antes de 1 hora los alimentos quedan digeridos, al punto de quedar con un deseo de comer tan grande como el que se tenía antes de beber. Capítulo 64. La isla de La Palma, que es la más adelantada hacia el mar Océano, es mayor de lo que se ve en el mapa, y es muy alta y muy fuerte, llena de grandes bosques de diferentes condiciones, como de pinos y de dragos que producen sangre de drago, y de otros árboles que proporcionan leche de gran provecho médico y frutos de diferentes clases, y por en medio corre un buen río y las tierras son buenas para cualquier clase de trabajo y muy ricas en pastos. El país es fuerte y bien poblado de gentes porque no ha sido tan batido como los otros países. Son personas de bella presencia y no viven más que de carne, y es el país más delicioso de cuantos hayamos encontrado en las islas de esta banda, pero es bastante trasmano, porque es la isla más alejada de tierra firme. Sin embargo, no hay desde el Cabo Bojador, que es tierra firme de sarracenos, sino 100 leguas francesas y es también una isla de muy buenos aires, y difícilmente se hallan enfermos y los moradores viven larga vida. Capítulo 65.
La Gomera está a 14 leguas hacia acá, que es una isla muy fuerte, en forma de trébol, y el país es muy alto y bastante llano, pero los barrancos son maravillosamente grandes y profundos. Y el país está habitado por mucha gente, que hablan el lenguaje más extraño de todos los demás países de esta banda y hablan con los besos como si no tuviesen lengua. Y aquí cuentan que un gran príncipe, por algún crimen, los hizo poner en exilio y les mandó cortar la lengua, y según la manera de su hablar parece creíble. El país está lleno de drago y de otros árboles en gran cantidad y de ganado menor y de muchas otras cosas muy raras que sería demasiado largo referir. La isla de Infierno, que se dice Tenerife, tiene la forma de un rastrillo, casi como la de Gran Canaria, y contiene aproximadamente 18 leguas francesas de largo y 10 de ancho, y en su centro hay una gran montaña, la más alta que haya en todas las Islas Canarias, y se extiende la ladera de la montaña en todas las direcciones por la mayor parte de toda la isla. Y en su alrededor los barrancos están llenos de grandes bosques y de hermosas fuentes de agua corriente con dragos y con muchos otros árboles de diferentes clases y de diferentes condiciones. El país es muy bueno para toda clase de cultivos, y viven en él muchas gentes que son los más atrevidos de todos los demás pueblos que viven en las islas y nunca fueron asaltados ni conducidos en cautiverio como los de las otras islas. Y su país se adelanta por un lado, hacia el sur, hasta 6 leguas de distancia de La Gomera, y por el otro lado, hacia el norte, hasta 4 leguas de Gran Canaria, y por aquí se considera que es una de las buenas islas que haya. Capítulo 66. La Gran Canaria tiene 20 leguas de largo y 12 de ancho y es de la forma de un rastrillo, y se cuentan 12 leguas desde Gran Canaria hasta la isla de Herbania, y es la más famosa de todas las islas de aquí. Y sus montañas son grandes y maravillosas hacia el lado del sur, y hacia el norte es país bastante llano y bueno para cultivos. Es un país lleno de grandes bosques de pinos y de abetos, de dragos, de olivos, de higueras, de palmeras que producen dátiles y de muchos otros árboles que producen frutas de diferentes maneras. Las gentes que viven en ella son un gran pueblo, y se dicen 6.000 hidalgos, además de los de otra condición. Tienen trigo, habas, cereales de toda clase, todo crece allí, y son grandes pescadores y nadan admirablemente. Van totalmente desnudos, aparte unas bragas que son de hojas de palmeras. Y la mayor parte de ellos llevan emblemas tallados en su carne, de diversas maneras, cada uno a su gusto, y llevan sus cabellos atados detrás, como si fuera una trenza. Son hermosa gente y bien formados, y sus mujeres son muy hermosas, vestidas con pieles para cubrir sus miembros vergonzosos. Están bien provistos de animales, a saber cerdos, cabras y ovejas, y unos perros salvajes que parecen lobos pero son pequeños. Bettencourt y Gadifer y varios otros de su compañía estuvieron allí con el solo objeto de ver su manera y su gobierno y de observar las bajadas y las entradas del país, las cuales son buenas y sin peligro, solo con tener buen orden, y sondeó y midió los puertos y la costa de la tierra, por todas partes por donde el navío puede acercarse. Y a media legua de distancia del mar, por el lado noreste, hay 2 ciudades, a 2 leguas la una de la otra, la una llamada Telde y la otra Agüimes, situadas sobre arroyos corrientes, ya 25 millas más lejos. Por el lado sureste, está situada otra ciudad en la orilla del mar, en muy buena posición para fortificar, y allí la ciñe el mar por un lado, y tiene un arroyo de agua dulce por el otro lado, la cual ciudad se llama Arguineguín. Y allí se podría hacer muy buen puerto para navíos pequeños, bajo la protección de la fortaleza. No hace falta decir que es una isla buena, llena de mucha riqueza. Y el trigo crece allí 2 veces al año, sin que necesite abono. Y no es posible, por mal que se trabajase la tierra, que no viniesen ganancias mayores de cuanto se podría decir. Capítulo 67. La isla de Fuerteventura, que nosotros llamamos Herbania, como también la llaman los de Gran Canaria, está a 12 leguas hacia acá, por el lado nordeste, la cual contiene alrededor 17 leguas de largo y 8 de ancho. Pero hay un punto tal, en que no contiene más de 1 legua de mar a mar. Aquella región es arenosa, y hay allí una gran pared de piedra que atraviesa el país entero, de una orilla a la otra. El país presenta llanos y montañas y se puede ir cabalgando por todas partes, y se hallan en 4 o en 5 puntos arroyos de agua dulce corriente capaces para mover molinos. Y junto a aquellos arroyos se hallan grandes boscajes de arbustos que se llaman tarajales, que producen una goma de sal hermosa y blanca, pero no es madera que se pueda emplear en algún trabajo de calidad porque es torcida y se parece su hoja al brezo.
El país está lleno de otros árboles que destilan una leche medicinal, a manera de bálsamo, y otros árboles de maravillosa hermosura que destilan más leche que cualquier otro árbol, y son cuadrados de varias caras, y sobre cada arista hay una hilera de púas a manera de zarza, y sus ramas son gruesas como el brazo de un hombre, y cuando se corta, está lleno de leche de maravillosa virtudón. De otros árboles como de palmeras que producen dátiles, de olivos y de lentiscos, hay gran número. Y crece también en esta isla una grana que vale mucho, que se llama horchilla. Sirve para teñir paños u otras cosas y es la mejor grana de aquella grana que se pueda encontrar en cualquier país por su condición, y si un día la isla es conquistada y puesta a la fe cristiana, aquella grana será de mucho provecho al señor del país. El país no se halla muy poblado, pero los que lo habitan son de gran talla y difícilmente pueden ser tomados vivos, y son de tal condición que, si alguno de ellos es preso por los cristianos y regresa entre ellos, lo matan sin remedio. Tienen gran número de aldeas y viven más reunidos que los de la isla de Lanzarote. No comen sal y solo viven de carne, de que hacen grandes reservas sin salarla, y la suspenden en sus viviendas y la dejan secar hasta que esté bien seca y después la comen, y aquella carne es mucho mejor y mejor acondicionada que la del país de Francia, sin ninguna comparación. Sus casas huelen mal, a causa de las carnes que cuelgan en ellas. Tienen abundancia de sebo y lo comen con tanto gusto como nosotros el pan. Están bien provistos de quesos, que son sumamente buenos, los mejores que se conocen en estas regiones, y sin embargo están hechos solamente con leche de cabras, de las cuales todo el país está lleno, más que ninguna de las demás islas, y cada año se podrían coger 60.000 cabras y aprovechar su cuero y su grasa, de la cual cada animal rinde mucho, por lo menos 30 o 40 libras. Parece mentira la grasa que rinden, y también parece mentira que la carne sea tan buena, mucho mejor que la de Francia, sin ninguna comparación. No hay ningún puerto bueno para que puedan invernar grandes naves, pero para naves pequeñas hay muy buenos puertos. Y en todo el país llano se podrían cavar pozos para obtener agua dulce para regar las huertas y hacer lo que se quisiera. Hay buenas venas de tierra para cultivos. Los habitantes son de duro entendimiento y muy firmes en su fe y tienen iglesia en que hacen su sacrificio. Es la isla más aproximada a la tierra de sarracenos porque no hay sino 12 leguas francesas hasta el cabo de Bojador, que es tierra firme. Capítulo 69. La isla de Lanzarote está a 4 leguas de la isla de Fuerteventura por el lado norte-nordeste. Y entre las dos está la isla de Lobos, que está despoblada y es casi redonda y no tiene más que 1 legua de largo y lo mismo de ancho, a 1/4 de legua de Herbania, llamada Fuerteventura, y por el otro lado a 3 leguas de la isla de Lanzarote. Por el lado hacia Herbania tiene muy buen puerto para galeras. Allí vienen tantos lobos marinos que parece milagro, y cada año se podría sacar de provecho, de las pieles y de las grasas, 500 doblas de oro o más. Y en cuanto a la isla de Lanzarote, que se llama en su lengua Tiderroigatra, es casi del tamaño y de la forma de la isla de Rodas. Tiene gran cantidad de aldeas y casas hermosas, y solía estar bien poblada, pero los españoles y otros corsarios del mar los han cautivado varias veces y llevado en esclavitud hasta que quedaron pocas gentes, porque, cuando llegó Bettencourt, solo había unas 300 personas que conquistó con mucho trabajo y con grandes esfuerzos, y por la gracia de Dios fueron bautizados. Y por el lado de la isla Graciosa el país y la entrada son tan fuertes que nadie podría entrar a fuerza, y por el otro lado, hacia Guinea, que es tierra firme de sarracenos, es país abierto. Es bastante llano, y no tiene ningún bosque, sino pequeños matorrales para quemar, exceptuando una clase de leña que se llaman higueras, de que está lleno todo el país, de un extremo al otro, que produce leche medicinal. Hay gran cantidad de fuentes y de cisternas, de pastos y de buenas tierras para cultivos, y crece gran cantidad de cebada, de que se hace muy buen pan. El país tiene mucha sal. Los hombres van desnudos, aparte una capa por detrás, hasta las corvas, y no se muestran vergonzosos por sus miembros. Las mujeres son hermosas y honestas, vestidas con grandes opalandas de pieles que llegan hasta el suelo. La mayor parte de ellas tienen 3 maridos y sirven por mes, y el que debe tenerla después, la sirve todo el mes que el otro la tiene, y siempre hacen así, cada uno a su turno. Las mujeres crían muchos hijos y no tienen leche en sus tetas y amamantan a sus niños con la boca, por cuya razón tienen el beso inferior más largo que el de arriba, que es cosa fea de ver. La isla de Lanzarote es una isla muy agradable y buena, y pueden venir a ella muchos mercaderes y muchas mercancías, particularmente porque tiene 2 puertos buenos y de fácil acceso. Aquí crece la horchilla, que es de buena venta y de mucho provecho.
Dejaremos de hablar de esta materia y hablaremos de Bethencourt, que está en el reino de Castilla, en la corte del rey de aquel país. Capítulo 70. Cuando Bethencourt hubo terminado con el señor Gadifer, obtuvo provisión del rey de Castilla de cómo había prestado homenaje de las islas de Canaria y pidió licencia para regresar a las islas porque hacía falta su presencia. El dicho Gadifer había dejado a su bastardo y a algunos otros con él, por cuya causa el dicho señor de Bethencourt quería regresar cuanto antes le fuera posible. No hubiera hecho viaje a Castilla, de no haber recelado que el señor Gadifer le habría perjudicado y podría relatar al rey de Castilla alguna cosa de que no hubiera estado contento. No es que hubiera sido posible decir alguna cosa en justicia contra dicho señor, sino que, como dije antes, deseaba obtener la provisión en firme, extendida y sellada. Antes le había otorgado el rey otras provisiones en Sevilla, pero aquellas no eran como las últimas. El rey le dio poder de acuñar moneda en el país. Le dio el quinto de todas las mercancías que saldrían de dichas islas a España. Y pasaron dichas letras ante un escribano llamado Sánchez, establecido en Sevilla, y en la dicha ciudad de Sevilla se hallará todo el hecho y el gobierno de Bethencourt. Y visto que el rey estaba muy contento de él, algunos ciudadanos de Sevilla lo querían mucho y le hicieron muchos regalos, como de armaduras, de víveres, de oro y de dinero para sus necesidades. Era muy bien conocido en aquella ciudad y muy apreciado. El dicho señor de Bethencourt se despidió del rey y regresó a las islas muy satisfecho, como quien consideraba que había despachado bien sus asuntos. Y llegó a la isla de Fuerteventura, donde fue recibido por aquellas gentes muy alegremente, como más detalladamente oiréis a continuación.